se ha instalado con enorme intensidad. Para hablar de ello, está en el otro extremo de la línea. Previo a ello te voy a contar que Roxana dice, me parece genial que el gobierno no subsidie los barras. No, por supuesto, este gobierno tiene una postura cada vez más y más enfrentada y digamos, con mucha intensidad en el tema en cómo lo está llevando, ¿no? Lo tengo en línea al licenciado Leonardo Pontoriero. Leonardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Bien, bien. A ver, lo voy a preguntar un poco de manera un poco chusca. ¿Hay como momentos o temporadas de suicidios o simplemente esto es una coincidencia de tiempo y espacio arbitraria en el cual un conjunto de figuras destacadas a nivel global se quitan la vida? Sí, no, es un fenómeno mucho más amplio, es un fenómeno mucho más complejo, el fenómeno del suicidio. Eh, Hay que tener en cuenta básicamente que el 90%, más o menos estadísticamente, el 90% de las personas que consuman un suicidio tienen una enfermedad psiquiátrica previa. Ujú. Una de las enfermedades psiquiátricas con mayor, digamos, riesgo de suicidio es la depresión y las depresiones agudas. Y hay ciertas depresiones que son estacionales, así como algunas otras cuadros psicopatológicos que evidencian algún tipo de diferencia en relación al estilo en virtud del cambio de las estaciones y de los días. Y bueno, sí, hay un factor emocional, si bien no está del todo claro, hay un factor emocional en algunas patologías que tienen incidencia en el tipo de fenómeno. Pero el Ajá. fenómeno es mucho más complejo y abarca, digamos, una serie de factores, una serie de variables que son mucho más amplias y complejas que el factor climático, ¿no es cierto? Claro. Esto tiene que ver, digamos, pero esto es lo que me llama mucho la atención, digamos, porque normalmente se asocia al otoño, ¿no? Y esto tendría que ver con el hemisferio sur, con este momento, los días más cortos, en fin. También hay alguna explicación por la cuestión al respecto de la duración del impacto del sol en los países nórdicos, ¿no? En los que están más cerca del Polo Norte. Lo que ocurre es que Europa, el norte está entrando en primavera y se da una sucesión de suicidios, el de Kate Spade, el de Anthony Bourdain, un joven participante de dos series cuyo nombre no tengo presente ahora, digamos, y por supuesto, como son figuras notorias en el mundo de la comunicación o del espectáculo, esto, digamos, atrae más todavía en cuanto a la atención sobre el tema. Claro, cuando yo hablo de factores climáticos, no hablo exclusivamente del otoño o del invierno, Ajá. hablo de factores climáticos, o sea, hay cambios climáticos en en algunos cuadros psicopatológicos, como por ejemplo los trastornos bipolares, sí, hay como mayor incidencia del fenómeno de suicidio en el contexto de la primavera. Por eso también, bueno, se ha abierto todo un gran interrogante en relación a la situación climática. No es solamente la situación desde lo que uno puede pensar, la lógica de la depresión otoñal, o la lógica de Ujú. la tristeza, o la menor cantidad de luz, sino que tiene que ver más que nada con un fenómeno que se da en función del cambio estacional. En algunas patologías incide más en el cambio invierno, en algunas patologías incide más en el cambio de primavera-verano, pero está claro que el factor climático tiene alguna incidencia. Claro. Pero te decía, no es ese el factor. Yo creo que hay otros factores muchísimo más complejos y lógicos en el sentido de situaciones de estrés, en lo que nosotros llamamos distrés, o sea, altos niveles de tensión que durante digamos, durante una época del año o durante todo el año van generando como un desgaste. Y bueno, hay ciertos individuos que frente a este desgaste, frente a estas tensiones y estas presiones sociales encuentran en el suicidio, en la muerte, en el deseo de morir, una alternativa, digamos, de escape, ¿no es Mm. cierto? Con todo lo que eso implica. El fenómeno del suicidio, tenemos tasas muy altas de suicidio en este último tiempo, en estas últimas décadas, ha aumentado pero notoriamente. Ujú. Es importante decirlo en todo el mundo. Estamos hablando de cifras muy altas. Más o menos hay un estimativo por parte de la Organización Mundial de la Salud de 800.000 suicidios Sí. por año en este último tiempo, con lo cual, si bien el 90% decimos tiene que ver con una enfermedad psiquiátrica preexistente, hay otro porcentaje de gente que no, que tiene más que ver
con situaciones de índole socioeconómicas, socioambientales, sociales, culturales, idiosincráticas, interpersonales, que también generan un alto nivel de riesgo. Bueno, a ver, si uno piensa que desde la segunda invasión a Irak para acá, sumado a la denominada primavera árabe que terminó en un baño, terminó y continúa en un baño de sangre, cientos de miles, quizás millones, están siendo desplazados, arrasados, violados, desposeídos. Me parece que la situación global que se está viviendo, que es inédita desde la Segunda Guerra Mundial en cuantificación, aunque aparece muchas veces como aislada en el cuadro general, y estaría dando pábulo a que hay situaciones de sobra para que los individuos se quiebren fuertemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, también pensemos que el suicidio es una expresión que no solamente tiene que ver con el acto solitario de quitarse la vida, sino que tiene más que ver con el mensaje que esto implica, ¿no es cierto? O sea, Claro. Muchas veces, en un alto porcentaje, quien se quita la vida, en definitiva, está manifestando autolesivamente una reacción que podría haberse generado heterolesivamente, o sea, podría haberse generado hacia afuera, y muchas veces el mensaje de la propia muerte tiene que ver con lastimar a alguien por fuera, digamos, ¿no? Es un mensaje a otro, es un matar a otro, con lo cual también tiene mucho que ver esto que vos decías de la posición del sujeto frente a una cultura que de alguna manera lo daña desde distintas alternativas y situaciones sociohistóricas, y es un mensaje también el hecho de quitarse la vida, es un mensaje al otro, es un mensaje a la sociedad. Creo que nosotros no por nada estamos conversando de esto, porque nos moviliza y nos genera una suerte de, digamos, horror el hecho de que alguien en tanta cantidad, puedan encontrar una solución a esto que es la vida, justamente con la contracara, ¿no es cierto?, quitándosela. Bueno, lo que ocurre es que, digamos, nuestra cosmogonía religioso-cultural, y está muy bien que así sea, hace hincapié en la vida como un valor central, como un valor absoluto, como un valor a perseguir. Yo tengo para mí que eso no abarca a todos los individuos, si no, no ocurrirían tantas de las cosas que ocurren más allá de la cuestión propia que estamos hablando, ¿no? No, seguro. Cuando unos individuos masacran a otros, por ejemplo, ¿no? Exacto. Digo, evidentemente al ser humano le pasan más cosas que la que está dispuesto a admitir. Y el valor de la vida, que justamente en ese tipo de actos a gran escala sociales va desvalorizándose, también uno empieza a desvalorizar la propia vida y empieza a encontrar en esto de la devaluación de sí mismo pocas alternativas de salida y poca intención de salir adelante. No obstante, insisto con el tema de los cuadros psiquiátricos preexistentes y los cuadros mentales preexistentes, que tienen mucho que ver con ciertas depresiones, con trastornos de la personalidad, con trastornos bipolares. Es importante empezar a detectar cuando algo de esto ocurre a los fines de generar algún tipo de alternativa terapéutica. Claro, pero fíjate vos hoy, si me permitís, Sí. ¿no? Salgo de este cuadro de estas personalidades famosas ubicadas en otras latitudes. Bueno, tuvimos aquí hace unos días el triste hecho del suicidio de la hermana de la reina de Holanda, ¿no? Un tema también, una chica además muy joven, en una situación de familia, de desarrollo personal, de eso que vos decís, pero si lo tenía todo, ¿no? La cuestión me parece también importante en este sentido de señalar que hoy en la Argentina, por lo menos en el estadio en que está la ley de salud mental, las herramientas que tienen los que están alrededor de una persona que sufre o padece de esto, si la persona no se automotiva a buscar una salida, son limitadísimas, ¿no? Bueno, ahí hay una falencia importante. Creo que hay que darle un poquito más de importancia a todo lo que tiene que ver con esta ley de salud mental, ampliarla, generar realmente la posibilidad de un contexto de sostén que prácticamente, como vos decís, no está planteado. Justamente, vos fíjate, en las personalidades o en las situaciones en donde el sujeto más goza de ciertos privilegios sociales, es donde menos uno imagina que puede llegar a existir el horror del suicidio. Por esto que vos decías, bueno, pero y lo tiene todo. Bueno, pero hay que ver qué es lo que es el todo para un sujeto. Me parece que cuando uno, muchas veces desde lo cultural, desde el mensaje de la cultura, plantea uno tiene todo, cuidado, porque muchas veces es justamente cuando menos tiene, y esa sensación de no tener. Vos fíjate que esta chica, de la cual haces mención,
tenía por lo menos 2 enfermedades persistentes y una tesis acerca de la feminidad del suicidio. O sea, ella venía alertando acerca de que esto tenía una fecha de vencimiento. Y 2 patologías serias, la depresión y la anorexia, las dos con la lógica de el sinsentido de la vida y el deseo de desaparecer. Con lo cual habían componentes claros que desde una lectura clínica adecuada, bueno, creo que se podía haber hecho algo más de prevención, aunque también hay que tener en cuenta que siempre lo que se puede hacer desde lo terapéutico, desde lo clínico, está limitado. O sea, siempre cuando el sujeto está dispuesto a quitarse la vida, las posibilidades de sostén y de contención, bueno, se derrumban. Este también es un hecho, porque si no, sería pensar prácticamente en algo mágico el tema de lo, claro, de lo terapéutico, y no lo es. Tiene las limitaciones como cualquier ciencia, y tiene digamos, ciertos alineamientos y ciertas posibilidades que, si bien son eficaces, sobre todo cuando se toma un paciente, cuando empieza a tener ciertas manifestaciones de un cuadro psiquiátrico, no siempre alcanza, ¿no es cierto? No siempre alcanza. No, a ver, desde ya que no, porque hay una cuestión que es casi, diría, me parece suprema. Venimos con algún grado de matriz, ¿no? Claro. Digo, hay algo que está en cada uno de nosotros, obviamente, así es. Bueno, nada, insisto, es un tema que en este momento, desde el suicidio de Inés Urriagueta hasta ayer prácticamente, que se quitó la vida un chico muy joven en Estados Unidos, partícipe de algunas series como Modern Family, con mucho predicamento, se instalan con fuerza. Nos parecía que estaba bueno ante la audiencia poner un aporte como el que nos brindás. Que tengas un buen día, buena jornada. Muchas gracias por todo, un buen día y muchos saludos. Hasta luego. Bueno, el psicólogo Leonardo Pontoriero y